Queremos darle la bienvenida a este grupo tan unido y fuerte de pediatras, obviamente a todas las demás especialidades, ya que como siempre sabemos que tratamos de poner temas que sean de interés general. El día de hoy tenemos el honor de que la doctora Claudia de la Vega Durán va a estar coordinando esta sesión y le vamos a dar la palabra para que nos presente a sus ponentes y el título de la sesión. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer también a la mesa directiva por haber dedicado el día de hoy esta sesión a temas relacionados con el crecimiento y desarrollo de los niños, que aunque suena cliché, la verdad es que los niños son el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Y nosotros como adultos y como profesionales de la salud somos especialmente responsables de vigilar y cuidar que este crecimiento y desarrollo sean óptimos. El día de hoy vamos a ver tres temas aparentemente muy diferentes en relación a patologías y fisiopatología, pero que tienen el común denominador de que pueden impactar ya sea para bien o para mal el crecimiento y desarrollo de los niños. Vamos a contar con la presencia de tres excelentes especialistas, colegas, miembros de la sociedad, y me gustaría introducir en primer lugar a la doctora Heidi González Núñez. Ella es pediatra endocrinóloga egresada del Instituto Nacional de Pediatría, cuenta con una maestría en ciencias médicas y bueno, ella nos va a hablar sobre las controversias en el uso de la hormona de crecimiento en niños con talla baja. Por favor, doctora Heidi, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí es un placer estar el día de hoy aquí con todos ustedes. Y bueno, el tema que vamos a platicar es sobre controversias en el uso de hormona de crecimiento en pacientes con talla baja, que es un tema que a mí en lo particular me encanta porque es algo que yo creo que al menos nosotros como pediatras vemos todos los días, ¿no? O sea, como que nos hacen preguntas relacionadas al crecimiento de nuestros pacientes. Entonces, traté de englobar en estos minutos que es como lo que yo veo más importante que día con día en la consulta me preguntan las mamás. Entonces, bueno, primero, para hablar un poco sobre talla baja, les quise poner aquí las tres definiciones, sobre todo para nuestros colegas que no son del área de pediatría. Para nosotros en endocrinología, las más importantes son las primeras dos. Talla por debajo de la percentila 3, o sea que nosotros esto lo vemos con gráficas, y también una velocidad de crecimiento por debajo de la percentila 25. Y esto particularmente es muy importante porque muchas veces en la consulta nos quedamos solamente con la talla por debajo de la percentila 3, pero en realidad las dos definiciones ahorita vamos a ver que tienen su importancia y son, por así decirlo, lo podríamos englobar de forma diferente. Entonces, bueno, esta es una pregunta que causa mucha controversia, si la hormona de crecimiento solo está indicada en pacientes deficitarios, y la respuesta es no, ¿no? O sea, digamos, la hormona de crecimiento fue aprobada desde 1985, es una hormona que conocemos bien, ¿no? Ya casi va a cumplir 40 años. Fue aprobada por la FDA, por Europa, por Japón, en la mayoría de sus usos. Aquí podemos ver nada más algunos y vean cómo deficiencia de hormona de crecimiento es solamente uno, o sea, solamente el primer uso aprobado, pero hay muchos más. Entonces, por eso me encantó cuando me dijeron el tema de esta plática, porque realmente considero que todavía falta difusión de que realmente para otros diagnósticos es una indicación por FDA y bueno, por los demás organismos internacionales. Por ejemplo, hablando un poco sobre pequeño para la edad gestacional, aquí, por ejemplo, llegan pacientes que, bueno, si nacieron chiquitos, depende obviamente de las gráficas y de las mediciones y todo, pero fueron chiquitos, ya sea por peso, por talla, tuvieron algún tema al nacimiento en esto. Y esto particularmente es muy importante porque cada vez más estamos viendo nacimientos que, por ejemplo, son in vitro o, digamos, métodos de reproducción asistida en los cuales sabemos que un porcentaje de esas mamás van a tener embarazos múltiples. Entonces, también para mí esto era importante comentar porque cada vez lo vamos a ver más. Aquí, por ejemplo, sabemos también que la predisposición de niños que van a nacer pequeños para la edad gestacional y que van a mejorar entre los 2 y los 4 años van a ser la mayoría, pero aproximadamente 2 de cada 35 pacientes o de cada 35 niños no lo van a hacer. Entonces, esto lo quise como englobar en un salón de clases porque entonces todos conocemos a un niño que no recuperó, ¿no? O que no va a recuperar. Entonces, de ahí también la importancia del seguimiento, más o menos un 10 a 15%.
De acuerdo a los organismos internacionales, a las guías internacionales, el tiempo máximo que le podemos dar a un niño para evaluarlo es entre los 2 y los 4 años de edad. Pero si a los 4 años no recuperó, ya es casi un hecho que no va a recuperar. Entonces tampoco se vale decirle a la mamá, bueno, vamos a esperarnos hasta los 6, vamos a esperarnos hasta los 8, porque por FDA también es una indicación, si no recuperó. De hecho, a los 4 años es por indicación europea, pero la FDA te dice desde los 2 años si no recuperó. Bueno, además de la hormona de crecimiento, ¿no? Obviamente para la estatura, ¿qué otras indicaciones o qué otras alteraciones pueden tener los niños pequeños para la edad gestacional que sabemos que se van a beneficiar de hormona de crecimiento? Y creo que para mí esto es todavía más importante que su estatura, y es todo esto. Esto es lo que se está hablando en los foros internacionales de endocrinología pediátrica. O sea, sí, sabemos que la hormona de crecimiento es para crecer, pero ¿qué más hay después del crecimiento? ¿Qué más hay? Entonces, sabemos hoy en día que la hormona de crecimiento también ayuda, por ejemplo, a la prevención tanto de diabetes, resistencia a la insulina, para la adiposidad abdominal, obesidad, alteración en el perfil de lípidos y, bueno, también alteraciones cardiovasculares. Entonces, cada vez hay más estudios que están demostrando que los bebés y los niños que nacen pequeños para la edad gestacional van a tener una predisposición mucho más elevada de todas estas alteraciones metabólicas, independientemente de que recuperen su estatura. Y esto es lo que quiero puntualizar, porque muchas veces un paciente recuperó la estatura y ya, lo olvidamos, ¿no? Pero resulta ser que este paciente, aunque recuperó su estatura toda su vida, va a tener mayor riesgo de todo esto. Y de hecho hasta el fenotipo es diferente, o sea, si vemos el fenotipo, la forma en la que adquieren peso, la adiposidad abdominal es diferente desde que nacen y toda su infancia. Entonces, por eso no los debemos de perder de vista a pesar de que hayan recuperado la estatura. Y de hecho esto todavía está en debate en los congresos. Por ejemplo, el año pasado en el de Italia era si se va a tratar o no se va a tratar por el paciente que ya recuperó. Y ahorita lo que más se está indicando es probablemente sí se vayan a tratar a pesar de haber recuperado la estatura. Esto todavía está en debate dependiendo de la literatura. Y más allá también de eso, la parte cognitiva. O sea, la hormona de crecimiento está más que demostrado que en estos niños en particular va a mejorar el funcionamiento tanto intelectual como psicosocial. Entonces, a ver, ¿qué otros usos tiene la hormona de crecimiento, además de estos dos que ya comentamos? También la hormona de crecimiento tiene un uso en la talla baja idiopática, que a veces podemos llegar a comentar, por ejemplo, en un paciente, ¿no? Que va creciendo casi en el límite, pero ahí va, está como estable, ¿no? Y podríamos... Esos son los pacientes más complejos, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, vamos a vigilarlo, pero ¿hasta qué punto vamos a vigilarlo, no? Entonces, por eso quise poner este caso, por ejemplo, este es uno de mis pacientitos que justo aquí, o sea, ya llevaba varios años en vigilancia y de repente fue como, fue referido a endocrinología y bueno, aquí también se evaluó la velocidad de crecimiento, de lo que voy a hablar más adelante, y justo lo que nos dimos cuenta es que estaba en el límite la velocidad de crecimiento a pesar de que todos los años iba creciendo. Entonces, bueno, ya se le dio tratamiento con hormona de crecimiento y ahorita va aquí. Aquí también algo muy importante, esta segunda bolita que está atrás es la maduración esquelética, o sea, no era una maduración esquelética excesivamente atrasada como para decir, urge darle tratamiento, ¿no? Entonces, claro que es muy válido decir, lo voy a vigilar, pero hay un punto en el que si uno sigue vigilando ya no los recuperas, a la estatura que les corresponde para la herencia familiar. Y aquí también se me olvidaba comentarles, por ejemplo, aquí podemos ver su herencia familiar, que era más arriba, ¿no? O sea, de donde él iba creciendo. Entonces también, por eso la recomendación, ¿no? De siempre, independientemente del nivel de donde vayan en la gráfica, graficar también al mismo tiempo la línea de la herencia familiar para ver realmente si van dentro o van fuera de la herencia familiar. Bueno, otra pregunta que causa muchas veces controversia es, ¿necesita tratamiento un niño que va creciendo estable pero lento? Y entonces aquí sí quiero puntualizar un poco más sobre la velocidad de crecimiento, porque muchas veces solamente nos quedamos viendo como la gráfica de estatura, pero la gráfica de velocidad de crecimiento nos arroja información como entre líneas muy importante. La velocidad de crecimiento para decidir si sí se debe iniciar tratamiento debe de estar sostenidamente por debajo de la percentila 25. Por ejemplo, si vemos esta gráfica, aquí podemos ver cómo, pues bueno, no es la primera línea,
no es la segunda, sino es la tercera. Aquí lo puse con zoom, como la velocidad de crecimiento es la tercera línea. Entonces, esto es muy importante porque a veces pueden ir creciendo en la segunda o en la primera, aquí en la línea de velocidad de crecimiento, y decimos, pues va bien, no va bien. Ya una velocidad de crecimiento abajo de la percentila 25 también es motivo de referencia. Otra pregunta ¿es necesario realizar estudios a niños que requieren hormona de crecimiento? Bueno, lo que siempre hacemos, ¿no? En pediatría, la edad ósea es fundamental porque nos va a decir qué tan atrasada realmente está la maduración esquelética independientemente de la estatura del paciente, y el retraso válido en la edad ósea va a depender de la edad del paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene 1 año o que tiene 4 años, no le vamos a dar de validez el mismo atraso en maduración esquelética que un escolar. Entonces, aquí también, digamos, 1 año y medio de atraso es importante. Ahí ya no nos vamos a ir hasta, no llega a 2 años de atraso. 1 año y medio es importante porque es la tercera parte de su vida. Entonces, si uno lo ve de esa forma, uno dice, madurativamente hablando, me va a costar trabajo recuperar a un niño de la tercera parte de su vida a nivel óseo. Entonces, también por eso es recomendable el motivo de referencia un poquito oportuno en estas situaciones en particular, cuando la edad ósea está en el límite del atraso. Bueno, otros estudios aquí, por supuesto que va a depender de cada caso en particular, ¿no? O sea, de lo que se va encontrando en cada paciente, pero lo que sí es un hecho es que ya no está indicado en absolutamente todos los pacientes medir hormona de crecimiento mediante una curva por estimulación. Bueno, tampoco eso sí nunca ha estado indicado medir hormona de crecimiento basal, pero antes era casi obligatorio, ¿no? Que se les debía de medir una hormona de crecimiento estimulada para saber realmente el nivel, y hoy en día justamente ese es otro debate entre endocrinología pediátrica de qué tan valorable es si tienes todo lo demás, para no someter a un niño a tantas pruebas invasivas. Ahora, otra pregunta que también se me hizo muy interesante porque la hacen en el consultorio es si es seguro el tratamiento con hormona de crecimiento. La respuesta es sí, siempre y cuando sea el paciente indicado. Por ejemplo, un paciente deficitario de hormona de crecimiento, sabemos por la parte metabólica, o sea, por la actividad metabólica, puede tener disminución en su fuerza muscular, disminución en su densidad mineral ósea, alteración en el perfil de lípidos, inclusive alteraciones cardíacas, cardiovasculares. Entonces, por supuesto que en estos pacientes sí es segura e inclusive va a ser, si no se le pone, es mayor riesgo de estas alteraciones. Pero por supuesto que también tiene, digamos, como parámetros que tenemos que vigilar. En este caso, para mí el más importante es porque aunque en la literatura lo reportan siempre más bajo, en la práctica clínica sí es más elevado. Entonces aquí debemos de vigilar, por ejemplo, cómo está su ingesta de carbohidratos, la parte de la medición no solamente de la glucosa aislada, sino también de la insulina y de la hemoglobina glucosilada, porque a veces nos quedamos o nos podemos quedar con la glucosa está normal, pero todo lo demás no. Por ejemplo, hipertensión intracraneal, sí es muy, muy raro, pero igual está reportado en la literatura. Es anecdótico, pero es porque la hormona de crecimiento tiene un efecto antinatriurético. Y segundas neoplasias, que esto a veces lo preguntan los papás, la hormona de crecimiento no tiene la capacidad de hacer que una célula benigna se torne maligna, eso no, pero por supuesto que si es un paciente que tiene cáncer activo, no se debe de usar. Sí se puede usar en un paciente que ya está en vigilancia. Otra pregunta que luego nos hacen los papás es, ¿puede crecer mi hijo 1 centímetro por mes? Depende, ¿no? O sea, si es un niño que su edad ósea está así, puede ser que sí, pero un niño que está así, ni 1 milímetro, o sea, entonces depende mucho de cómo va a ser su respuesta al tratamiento, dependiendo de cómo esté su edad ósea. ¿Todas las hormonas de crecimiento son inyectadas? Sí, todas las hormonas de crecimiento son inyectadas, son vía subcutánea. La aguja va a depender o sea, se puede cambiar, depende de la marca la aguja, pero se puede cambiar, salvo en una marca. Todas las demás sí se pueden intercambiar entre 4 y 6 milímetros. Pero bueno, esperemos que en México ya este año llegue la semanal, porque sí se usa en otras partes del mundo. Entonces, en lugar de que sea una inyección diaria todas las noches, serían 4 inyecciones, nada más al mes. ¿Hay algunas secuelas si decido no dar el tratamiento? Sí, el no dar el tratamiento en el paciente indicado hay secuelas. Este artículo me encanta, que es del New England, porque justamente lo dividen por
secciones, ¿no? O sea, desde secuelas a nivel cerebral, secuelas en hipotálamo hipófisis, secuencias cardiovasculares, y digo, no es cualquier secuela, por ejemplo, alteración en la estructura cardíaca, ¿no? Y funcionamiento, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, que esto sí lo vemos mucho desde chiquitos, o sea, un niño deficitario no tratado a los 10, 11 años, esto ya te lo va a tener alterado. En tejido adiposo, que era lo que les decía, el fenotipo de un niño es diferente al momento de la exploración física. A nivel óseo también van a tener mayor fragilidad, predisposición a fracturas, músculo esquelético, siempre son niños súper activos, muy pingos, pero muy delgaditos a nivel de masa magra. ¿La hormona de crecimiento se puede dar a todo aquel que desee crecer? No. Yo no soy candidata de darle hormona de crecimiento a todos, sino simplemente ver quién realmente sí se va a beneficiar, porque muchas veces, y ahorita siento que está de moda, que simplemente a una niña está en la pubertad, ya le bajó o le va a bajar y dale hormona de crecimiento. No se trata de eso, hay que ver quién sí, quién no, sobre todo recordando que en la pubertad los niños y las niñas pueden dar hasta 23, 25 centímetros de crecimiento. Entonces, a veces las mamás nos podemos poner ansiosas, ¿no? Y lo digo como mamá, ¿no? De decir, híjole, ya se empezó a desarrollar y si no alcanza ese pico de crecimiento y si no llega a la estatura familiar, y aquí nuestro papel es al revés, ¿no? Los tenemos que tranquilizar y decirle, a ver, vamos a vigilar, vamos a ver cómo está su evolución y no simplemente como llegar o sea, que llegue el paciente y le demos la hormona. Sí, por supuesto que si vemos que es un paciente que se va a beneficiar, se le puede dar, pero aquí hay que recordarle siempre a las mamás los picos de estadio puberal, o sea, de acuerdo a Tanner, que van a ser un estirón, un gran estirón, y después, por ejemplo, en las mujeres, después de la menstruación, todavía van a crecer un poco más, no es que se vaya a frenar súbitamente la menstruación, que diga el crecimiento. Entonces, como conclusiones, existen indicaciones específicas para dar tratamiento con hormona de crecimiento. En el paciente indicado con un seguimiento adecuado, por supuesto, es muy segura y es muy efectiva, y me gustaría cerrar este breve espacio platicándoles un poco, al menos o compartirles un poco de lo que yo veo en la consulta. Casi la mayoría de los pacientes llegan porque ya fueron víctimas de bullying, y esto es muy importante porque muchas veces de verdad les ayudas a crecer. Ya es un paciente que a lo mejor mide 1,70 e internamente se siente de 1,60. Entonces, ¿cómo hace uno para cambiar ese chip? Ese chip es más difícil de cambiar. Ayudarlos a crecer es más fácil, pero ese chip interno, esa autoestima es más difícil de cambiar. Y México tiene el primer lugar en bullying y la principal causa de bullying en México es talla baja. Entonces, bueno, les agradezco mucho su atención y bueno, quedo atenta para las dudas al final. Muchas gracias. Nuestra siguiente ponente es la doctora Ana Isabel Hernández. Ella es pediatra gastroenteróloga, egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Y bueno, ella nos va a hablar sobre los mitos y realidades de la alergia a la proteína de la leche. Adelante. Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí participar en esta sesión mensual del Hospital Médica Sur. Muchas gracias a la mesa directiva por la invitación y a la doctora Claudia de la Vega también por la invitación para participar en este foro. El día de hoy yo les voy a platicar sobre mitos y realidades de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Desde hace muchos años se hacen estudios constantemente y sobre todo consensos para poder establecer en realidad, porque bueno, a veces pareciera que la alergia a la proteína de la leche de vaca es como algo de ciencia ficción, entonces, y lo vemos en el consultorio con los papás, ¿no? Y a veces nosotros también que decimos, híjole, ¿será, no será? Pero bueno, los consensos todavía, incluso por ejemplo, que es de los más recientes, el del 2022, concluyen que el diagnóstico sigue siendo clínico, independientemente de que haya herramientas o estudios auxiliares, el diagnóstico sigue siendo clínico. Y básicamente los síntomas son, bueno, principalmente los que vemos y los que son principales son los gastrointestinales. Sin embargo, también los pacientes pueden tener, ya sea desde el inicio o conforme va avanzando el cuadro, síntomas dermatológicos o principalmente, primero respiratorios y luego dermatológicos.
Dentro de este estudio, o sea, enfocado a esto y a los síntomas que sobre todo nos llevan a tener, no puedo decir como, bueno, pudiera ser sí comorbilidades en cuanto a lo que se va agregando inmunológicamente, también se enfocan los estudios y estamos viendo, por ejemplo, en el estudio de la doctora Rosenmeyer, que la marcha atópica o la marcha alérgica que nosotros pues ya conocemos, normalmente la veíamos hasta los 3 o 4 años, que era cuando veíamos que pues ya empezaban a disminuir los síntomas de esta marcha. Sin embargo, actualmente estamos viendo que ya hay un repunte de los tres, o sea, tanto a nivel de piel, respiratorio y gastrointestinal. En el gastrointestinal vemos un repunte muy enfocado en todo lo que son los trastornos gastrointestinales, que puede ser dispepsia, dolor abdominal, reflujo, también en esofagitis eosinofílica y por supuesto también en rinitis, bueno, en general en lo respiratorio, en piel un poco menos, en realidad en la parte de piel se mantiene, no hay un repunte en este aspecto, pero bueno, y de aquí con todo esto, con todos estos síntomas y que de repente hay niños que pueden tener un sangrado muy importante y niños que pues nada más tienen un cólico, es donde pareciera que esto pues es como de ficción. De ahí vienen también muchos mitos y realidades, porque al final están enfocados los estudios y los tratamientos para disminuir los síntomas, entonces pareciera que a veces damos un tratamiento y disminuyeron 2 síntomas cuando en realidad solo el tratamiento tuvo efecto en alguno de ellos. El primer mito, que la verdad estuve dudando en ponerlo o no ponerlo porque pareciera más como un error diagnóstico, pero que finalmente termina siendo, yo creo, un mito, por eso fue que lo puse, el diagnóstico tal vez equivocado de alergia a la proteína de leche de vaca o viceversa, de intolerancia a la lactosa, no son lo mismo. Y bueno, si nos equivocamos en intolerancia a la lactosa y damos tratamiento, pues en realidad no pasa nada. Si damos un hidrolizado a un paciente con intolerancia, no pasa nada. Sin embargo, en un paciente, bueno, ¿cuál es la diferencia antes de la siguiente diapositiva? La diferencia, como ya sabemos, es en la alergia, pues está mediado inmunológicamente. En la intolerancia normalmente es algo transitorio, algo que es anatómico, ya sea influenciado por fármacos, infecciones o alguna otra situación que no solamente tenga que ver con la lactosa. Entonces los síntomas parecieran pues en realidad de alergia o de intolerancia. Sin embargo, un paciente que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca y que está con fórmula sin lactosa, ahí es donde yo digo, es un mito, pero bueno, es un error diagnóstico más bien, porque vemos muchos pacientes en la consulta que nos llegan diciendo es que es alérgico a la proteína de la leche de vaca y toma NAN sin lactosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, o está mal diagnosticado, que pues eso no nos daría mayor problema, o sí tiene alergia y está más bien maltratado, ¿no? Y esto incrementa la posibilidad de que tenga factores de riesgo para desarrollar diferentes alergias respiratorias en piel y sobre todo también gastrointestinales. ¿Cuál es otro mito en cuanto a las fórmulas? La fórmula de soya. Como ya no es de lactosa, entonces esta fórmula no se recomienda sobre todo en pacientes que son menores de 6 meses. ¿Por qué? Porque hay reacciones cruzadas de la soya con la lactosa y entonces esto incluso nos daría un efecto como de rebote al tener esta reacción cruzada y los síntomas y las reacciones inmunológicas pues serían todavía mucho más, pudieran ser más fuertes y también más duraderas, más difíciles de controlar, porque sí puede haber alguna mejoría clínica al dar la fórmula de soya transitoria solamente, pero posteriormente pues viene el rebote de los síntomas. En cuanto a la alimentación durante el embarazo, desde hace muchos años también, si nosotros, de hecho, un artículo que pongo aquí es del 2014, o sea, estrictamente no estamos hablando de hace 40 o 50 años, y en este artículo se hace mención sobre las intervenciones que podemos hacer o que podemos hacer en ese momento durante el embarazo para evitar alergias en general, alergias alimentarias, incluyendo la de la leche de vaca, en la dieta que recibía la mamá. Y entonces, bueno, aquí se ve que hay, bueno, diferentes factores que pudiéramos tener, tanto la exposición. Al tener la exposición, bueno, pues lo que incluye lo que es la barrera intestinal, la permeabilidad, factores ambientales como antígenos, que lo vemos sobre todo en la dieta,
Y la genética, si tenemos a alguien en primer grado, sobre todo con algún tipo de alergia, pues esto incrementa. Entonces, en estos factores se enfocaban los médicos para entonces poder hacer una intervención temprana durante el embarazo y entonces hacer, independientemente que si probióticos, prebióticos y demás, una dieta de exclusión de lácteos. Sin embargo, se concluyó que pues no, o sea, en realidad no tenía, bueno, en ese entonces sí se concluyó que sí había un beneficio en el 2014. Conforme hemos ido avanzando en los estudios, se sabe que no hay ningún beneficio, que en realidad no, durante el embarazo no tiene ningún sentido llevar alguna dieta. Sin embargo, en donde sí nos ayuda es en la lactancia, esto es a nivel postnatal. Aquí sí vemos un gran beneficio cuando hay restricción, ya sea de alergenos o en este caso de lácteos, considerando que el paciente llega a tener síntomas de alergia a la proteína de la leche de vaca. Por estas razones, y que no voy a ahondar en ese tema, pero definitivamente los consensos siguen mencionando y concluyendo que la lactancia es la mejor opción para un paciente con alergia a la proteína de la leche de vaca. No hay duda. Sin embargo, también en todas las propiedades que tiene la leche materna es en lo que se enfocan los nuevos tratamientos o las nuevas terapéuticas. Y en el caso, por ejemplo, de los probióticos, los probióticos pueden ser un mito y pueden ser una realidad, es decir, sí ayudan los probióticos a mejorar los síntomas para la alergia a la proteína de la leche de vaca, pero no todos. Entonces, a veces hay probióticos, pues ahora en todas las presentaciones para todas las edades, y como yo les digo a los papás, hay veces que tener a un niño con probióticos per se es como decir Juanito, en vez de López es probiótico, ¿no? Ya no le estamos dando un plus, ya es parte de, entonces hay que saber en qué momento indicarlos y también en el caso de la alergia a la proteína de la leche de vaca, qué probiótico es el que está indicado para mejorar los síntomas. En este estudio, lo que se hizo fue, es un estudio donde se compara con niños sanos y además pacientes que toman un hidrolizado, por alguna razón no toman seno materno, y a la fórmula, al hidrolizado, le agregan lactobacilos. Entonces, aquí lo que se ve en la comparación entre ambos grupos es que los síntomas mejoran bastante, incluso teniendo un gran impacto, prácticamente siendo comparables con los niños sanos, sobre todo en todos los síntomas mejoran, pero en donde se ve notoria mejoría es en los síntomas que son más frecuentes y más importantes, que es en este caso, disculpen, es que no me acomodo con que es la dispepsia funcional, la constipación y el dolor abdominal. Estos estudios son justamente por lo que les comentaba, ya sabemos que la lactancia pues es el mejor camino para poder ayudar a los pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca. Sin embargo, pues también sabemos que hay muchos pacientes que por elección materna o por algunos otros factores no pueden dar lactancia materna y entonces tenemos que ver qué esperamos al alimentarlos con un hidrolizado en cuanto al peso, en cuanto a la parte inmunológica y a los síntomas sobre todo. Entonces, bueno, esta parte de los probióticos tiene un gran impacto porque, bueno, este estudio lo que concluye es que sabemos que los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca tienen un riesgo incrementado en desarrollar síntomas o trastornos gastrointestinales. Sin embargo, con la dieta activa, o sea, la dieta combinada activa, que es al agregarle el lactobacilo, vemos una gran mejoría y entonces este riesgo de los síntomas gastrointestinales disminuye. Y de la misma manera, al nosotros, que bueno, finalmente estamos hablando ahorita de probióticos, de los probióticos, esto tiene un impacto directamente, la microbiota tiene un impacto directamente en lo que es el sistema nervioso entérico y de esta manera ayudamos a que disminuyan los síntomas. En la parte del crecimiento,
también desde hace muchos años se estudia cómo es que afecta la alergia a la proteína de leche de vaca a los pacientes, a los bebés sobre todo, ¿no? A los menores de 1 año, aunque hay estudios que incluyen hasta los 36 meses. Y bueno, lo que se ve es que siendo tratados, en realidad no tiene mayor impacto en el peso y en el desarrollo, es decir, en la estatura y en el peso. Sin embargo, al retardarnos en un diagnóstico o dar un tratamiento inadecuado, claro que sí puede haber alteración en esto. Este estudio de cómo crecen los lactantes diagnosticados, este estudio es del 2006, se los quise poner más que para explicárselos. Finalmente es un estudio donde evalúan desde ese entonces también el peso, la estatura, el perímetro cefálico, la evolución de los síntomas, pero en especial está enfocado al crecimiento con los diferentes, con seno materno, con fórmulas especiales. Y bueno, este estudio que hace el doctor Van den Plas es del 2021 y se enfoca al crecimiento en los niños con alergia a la proteína de leche de vaca, pero alimentados solamente con un hidrolizado, ya no con lactobacilos, pensando en los bebés que no pueden ser alimentados con lactancia materna. Es un estudio que se realiza en China, es multicéntrico. Inicialmente eran 301 bebés, pero bueno, se fueron excluyendo por alguna patología que tenían o alguna situación y se incluyeron 254 bebés de 0 a 6 meses de edad con un seguimiento de 9 meses. Y se vio que no hubo ninguna alteración en el peso y en la estatura de acuerdo a las percentilas esperadas para su edad y su género. Este otro estudio que es realizado aquí en México, este es un estudio retrospectivo en donde lo que se revisa se incluyen 79, bueno, se registran 79 pacientes y se incluyen finalmente 76 pacientes. Los 3 que se excluyeron fue porque habían tomado una fórmula hidrolizada previamente. Estos pacientes recibieron fórmula hidrolizada extensamente y otros de caseína. En realidad aquí vieron que el mayor porcentaje, el 82% que recibieron fórmula extensamente hidrolizada, en realidad fue por elección del médico, no por alguna indicación médica precisamente. Recuerden que fue retrospectivo, pero en todos los pacientes mejoraron los síntomas y en ambos el crecimiento mejoró, o sea, estuvo bien, fue adecuado. Y aquí lo que vemos es que los síntomas en general, no importa si respiratorio o de piel o gástrico, o irritabilidad, que estos es pseudoneurológico, se clasifican como pseudoneurológicos, la irritabilidad en general disminuyen o desaparecen en menos de 2 meses. La realidad es que en la práctica, pues 2 meses incluso es mucho. Yo lo que les puedo decir es que un paciente con seguimiento, aunque esté muy sintomático, el objetivo y la meta es tenerlo al 100% al mes de edad, al mes de haber iniciado el tratamiento. Y aún así 1 mes les parece mucho a los papás porque tienen a un niño llorando, irritable, pero finalmente esto ya se va acortando y sí se logra tener, antes incluso del mes de tratamiento, mejoría. Este es un último estudio que les presento aquí, es de septiembre del 2022 y es de la misma doctora, de Rita Nocerino, que es la que nos muestra lo de los probióticos. Y bueno, este es un estudio que se incluye a pacientes diagnosticados con alergia mediada por IgE de 1 a 36 meses de edad. Es un estudio doble ciego en donde aquí solamente se incluyen 15 pacientes, sin embargo no es menos importante porque es el primer estudio en donde se evalúa justamente la alimentación a lo largo del tiempo, es decir, de manera prospectiva con una fórmula hidrolizada, que en ese momento, bueno, era como innovadora esta marca, ¿no? Y finalmente también se ve que no hay alteración ni en peso, ni en estatura, ni en perímetro cefálico. En cuanto a las conclusiones, lo que les mencionaba, ante un diagnóstico asertivo, temprano y con manejo adecuado, no hay afección en el crecimiento. Sin embargo, sí podemos tener una gran afección y entonces que a veces incluso sea la causa de que el paciente llegue al consultorio porque no está logrando una adecuada ganancia ponderal y que se haya acostumbrado a que pues vive con síntomas de reflujo, de cólico.
Pero bueno, con un diagnóstico temprano podemos concluir que diagnóstico y manejo temprano que no hay afección en peso y talla. Y las opciones terapéuticas validadas ayudan en el control de la alergia y de manera secundaria evitan la progresión de las complicaciones, de alargar esto que conocemos como la marcha atópica y pues nada más. Vamos a cerrar la sesión de hoy con la participación del doctor Humberto Omar Viviano Escalante. Él es pediatra, médico ortopedista con una subespecialidad en ortopedia pediátrica, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación y también miembro de nuestra Sociedad de Médicos. Él nos va a hablar sobre los principales padecimientos ortopédicos en la edad pediátrica. Adelante, doctor, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Y bueno, vamos a irnos directo a toda esta información. La verdad es que escogí solo algunas de las patologías más frecuentes ortopédicas en pacientes pediátricos. Y bien, son las siguientes. Denme un segundito. Ok. Escogí estas tres patologías por la siguiente razón. El pie plano es una de las principales causas o motivos de consulta a nivel mundial. Aquí en Médica Sur puedo decirles que a lo largo de los un poquito más de 10 años, 11 años que llevo aquí, es la principal. También puse el pie equinovaro congénito porque es una de las principales que están publicadas a nivel mundial, sí, si no es que la principal en Estados Unidos. Y puse la displasia del desarrollo porque es una de las que debiera ser sin duda la causa principal o motivo principal de consulta con los ortopedistas pediatras, no en México, sino en todo el mundo, y desafortunadamente no lo es. Y bien, en cuanto al pie plano, pues el pie plano es una ausencia o una disminución en el arco longitudinal medial del pie, que se puede llegar a, se presenta de manera fisiológica durante todos los primeros años de vida. Como les dije, es una de las principales causas de consulta y también es una de los principales motivos por los que existe bullying, algo que se mencionó ahorita con la plática de la doctora Idi. El bullying es una de las principales causas por las que también ya pacientes tratados, ya sea por ortopedistas generales o por ortopedistas pediátricos, vienen con nosotros y ahorita platicaremos al respecto. Y bien, esto es relativamente frecuente, hasta un 14% de todos los niños pues nos van a presentar este tipo de alteraciones. Y los papás llegan y comentan que pues el niño se cae, que camina chueco, que mete los pies, que las rodillas las junta mucho, que se cansa. Algo que comentan mucho los pacientes, los papás, es eso no solamente con el pie plano, sino con algunas otras deformidades angulares, es que camina igual al tío, camina igual al papá, y no necesariamente que esto pase quiere decir que está bien, porque tenemos otras deformidades angulares, como son el genovalgo, por ejemplo, el genovaro, que debieran tratarse en edades tempranas para evitarnos grandes problemas en la edad adulta. Y entonces, aquí el pie plano va a tener algunos efectos secundarios sobre la marcha, sobre la forma de estos pies. Pueden secundariamente generarnos un hallux valgus, nos van a alterar, nos van a mantener un escafoides prominente, que en ocasiones puede llegar a ser doloroso. Y algunas de las otras alteraciones que hemos visto recientemente posterior a la pandemia, es que debido a este encierro prolongado que tuvimos durante estos años, muchos de los niños están acudiendo a consultas, sí, por una valoración de la marcha, de los pies, pero en la exploración clínica encontramos que presentan contracturas a nivel de rodillas, de caderas, presentan acortamiento del tendón de Aquiles, algunos presentan fascitis plantar, porque ya realizaron a lo mejor alguna actividad
deportiva previa a la pandemia, y al regreso, esta es una de las principales causas de dolor. Dolor a nivel de la cara anterior de la rodilla, dolor en el trayecto del tibial anterior. Entonces, son otras de las alteraciones que nos pueden empeorar o condicionar también este pie. Y bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar? Lo que vamos a hacer un interrogatorio, obviamente, vamos a ver antecedentes en la familia. La clínica es fundamental aquí. Todos estos niños tenemos que revisarles las extremidades inferiores completas. Hay que tenerlos ahora sí que en calzoncito, revisar caderas, revisar rodillas, revisar tobillos, pies, la movilidad. Tenemos que pedirles que caminen de puntas, talón, pedirles que se sienten y que se paren, porque también podemos pasar de largo algunas alteraciones musculares que, bueno, son realmente graves si es que esto sucede, ¿no? Deformidades asociadas, como comenté hace un rato, el hallux valgus es una de las principales. Y bueno, el pie plano vamos a tener de dos tipos, el flexible, que es el más común, llega hasta el 95%, y el rígido. Esto obviamente lo vamos a tener con la exploración. Estoy tratando de hacer esto muy breve porque obviamente el tiempo apremia. Y entonces, bueno, el tratamiento de estos pacientes, ¿en qué va a consistir? Primero, tenemos que ver la edad. Muchos de los pacientes nos llegan al año, a los 2 años, a los 3 años. En esas edades solamente tenemos que hacer esta revisión y descartar que no haya alguna alteración a nivel de caderas, rodillas, tobillos, hablando del tendón de Aquiles, la fascia plantar, ¿sí? Y a lo mejor iniciar una enseñanza de algunos ejercicios que nos van a fomentar la maduración y el fortalecimiento de los músculos que van a estructurar este pie. También podemos dar las recomendaciones principales del calzado. Todos llegan a la consulta y me dicen que alguien, familia, médicos, etcétera, les recomendaron tal o cual marca de zapatos. La realidad es que los zapatos en los niños tienen que ser de las siguientes características. Tienen que ser un zapato flexible, tiene que ser un zapato ligero, no debe de tener tacones y debe ser del ancho del pie. Es decir, que con estas características estamos simulando que el niño esté caminando descalzo. Una de las principales cosas o recomendaciones que damos es que los niños deben de caminar descalzos, ¿de acuerdo? Eso va a estimular toda la musculatura, ¿sí? Va a hacer que se fortalezca, va a hacer que madure, que se desarrolle, y entonces vamos a tener una mejor marcha. Ahora bien, me comentan que pues, se va a enfermar, etcétera. Bueno, la verdad es que eso está comprobado que no tiene relación. Podemos ponerle su calcetín con antiderrapante y listo. Entonces, lo que buscamos con el zapato para el pie plano, para evitar o para la recomendación principal para todos los niños con o sin pie plano es ligeros, flexibles, sin tacón, de la forma de su pie. Ajá. Y ahora, dejar algunos ejercicios, los podemos empezar a enseñar, y a partir más o menos de los 3 años y medio que los niños ya pueden seguir indicaciones, les dejamos ya una rutina. Es una rutina bastante sencilla que va a ir de los 3 a los 5 minutos cada uno de estos ejercicios, de 4 a 5 días a la semana, y generalmente pues les pedimos que sea la visita anual. Muchos de los papás no realizan la tarea y obviamente pues preguntan siempre, oye, ¿lo veo igual, no hay cambios? La pregunta siguiente es, ¿realizaron la tarea? Y pues obviamente no lo hacen. La rehabilitación está indicada ya para pacientes que tenemos un diagnóstico de pie plano, y esto lo hacemos cuando ya el pie está estructurado, que es alrededor ahí de los 6 años y medio, donde ya la estructura de ese pie está puesta. Y entonces ahí sí, lo que vamos a indicar a lo mejor va a ser enviarlos a rehabilitación para ver que si es que hay alguna alteración a nivel de tendón de Aquiles, de fascia plantar, algún tipo de contracturas a nivel proximal. Y también podemos enviar a hacer un análisis baroponométrico. Ahorita con la tecnología que tenemos no hay por qué enviar plantillas como en algún punto lo hicimos hace muchos años, en donde la receta pues literal es en base a la clínica o a lo que consideramos. Lo ideal ahorita es hacer un análisis baroponométrico, dar un diagnóstico de pie plano valgo, etcétera, y entonces sí poder realizar la corrección adecuada durante esa marcha para que pues el niño no desgaste el zapato como lo hace, tenga una mejor marcha, mejore la coordinación, el equilibrio y se desempeñe en todas sus actividades de la mejor forma. Ajá.
Obviamente todo el mundo comenta, es que con el pie, yo tengo pie plano, dicen los papás, y por eso no juego fútbol como debía, no corro, y este es un claro ejemplo. Vean los pies de este personaje que todos conocen, y así hemos visto, o vimos en algún momento a Ana Gabriela Guevara, que tiene una marcha horrenda, y bueno, o sea, tenía los pies destrozados y demás, pero pueden hacer lo que sea. Este paciente que vemos aquí tiene una lux valgus, que no es motivo para no poder desarrollarse en la actividad que gusten, ¿de acuerdo? Entonces, la recomendación con todos los niños es no zapatos ortopédicos. Los zapatos ortopédicos son pesados, son duros, tienen tacones, tienen cuñas y son causa de bullying e incluso de suicidios en estudios realizados en Estados Unidos en niveles escolares. Entonces, nada de esto, por favor. Ahora bien, vamos a continuar con el pie equinovaro. Como les dije, es una de las principales motivos de consulta a nivel mundial. En mi práctica particular, puedo decirles que he visto alrededor de unos 6 casos en más de 10 años, y algunos de estos, hablando pues yo lo comento así, del buen tratamiento que debemos darle a nuestros pacientes, lo refiero con uno de mis socios y amigos que está en nuestro consultorio, que es el doctor Agustín Valcarce, quien tiene una clínica importante de pie equinovaro en el Hospital Magdalena de las Salinas, y es uno de los que ve más pacientes con pie equinovaro, ¿sí? Esta pues es una deformidad musculoesquelética grave a nivel del pie, que es bastante frecuente. Entonces, este tipo de padecimientos lo podemos ir diagnosticando incluso in útero, y bueno, en cuanto tenemos un paciente con este tipo de alteraciones, que son el cabo, aquí que está representado, el cabo a nivel del medio pie, el aducto, ¿sí? del antepié, del medio pie, y el varo del talón, ¿de acuerdo? Con una posición en equino. Para todo esto, tenemos un tratamiento que a nivel mundial ha sido el estándar de oro, que es la técnica de Ponseti, que es una técnica en la cual se van a llevar a cabo la colocación de yesos correctores seriados en varios momentos, ya sea semanales, y van a ir cambiando. Este tipo de yesos se van a ir modificando en un orden específico, ¿de acuerdo? Y bueno, a partir de que ya logramos una adecuada corrección, posterior, en el último de los pasos, se realiza una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles, más una colocación inmediata de otro nuevo yeso hipercorrector. Al finalizar de esto, tenemos que darle el seguimiento al paciente y colocar una barra especial con un zapato especial. Esto tiene que ser por cierto tiempo, el aparato tiene que ser utilizado por hasta 23 horas al día, y aquí una de las claves fundamentales para el éxito del tratamiento del pie equinovaro pues es la vigilancia. Muchos pacientes, una vez que se ha corregido esta deformidad, desaparecen y regresan con alguna recidiva, y no necesariamente esto es a causa del tratamiento que dimos, sino por la falta del mantenimiento de este tipo de barras correctoras. Entonces, esto se asocia también a algunos otros síndromes. Siempre que tenemos un niño o una niña con un pie equinovaro, tenemos que revisar columna, tenemos que revisar caderas, ¿sí? Rodillas, en fin, hacer una exploración completa, porque posiblemente no sea solo esa la deformidad. También hemos visto algunas alteraciones renales, entonces es importante hacer un examen completo, ¿de acuerdo? Y bien, uno de los principales, de los que debieran ser las principales causas de visita al consultorio sería la displasia de cadera. La displasia de cadera pues, es una alteración a nivel del acetábulo o de la cabeza femoral, ¿de acuerdo? Que se puede llegar a presentar desde el nacimiento. El nombre adecuado es displasia del desarrollo de la cadera, ya que hay una alteración en la que esta cadera, pues obviamente no va descendiendo ese techo acetabular en el tiempo
que debiera y entonces tenemos que hacer algo. Es bastante frecuente, puede llegar a presentar de 1 a 5, de 1 a 100, perdón, en 250 pacientes y la variedad luxada afortunadamente pues no es tan frecuente. Esto lo vemos más en niñas, en pacientes que tienen presentación pélvica, por ejemplo, en oligohidramnios, todo lo que nos genere que ese contenedor en donde está el bebé sea muy pequeño, pues obviamente puede propiciar una displasia de cadera. Hay varias teorías diferentes, múltiples, que bueno, no son tema de esta conversación. Y bueno, una vez que tenemos a un paciente con una sospecha o que viene a la visita de revisión, un tamiz de cadera, tenemos que hacer un interrogatorio completo, tenemos que ver si hay alguna historia familiar con esos papás. Si son niñas, pues obviamente, y la presentación pélvica, vamos a tener más cuidado en cuanto a la revisión. Y pues estos son algunos de los ejemplos que desafortunadamente he llegado a ver. Son casos en donde tenemos una displasia aquí importante de la cadera, ¿sí? Este es un paciente ya mayorcito. Este es un paciente mucho mayor, en donde posiblemente ni siquiera se sospechó, nunca se diagnosticó y nos llega con alguna sintomatología, pudiera ser dolor. Y estos son pacientes que ya están en edad de caminar y es momento en el que a lo mejor los papás ya se empezaron a dar cuenta que claudica. La verdad es que cuando tenemos un paciente ya en alguno de estos momentos, el tratamiento va a ser cruento, va a ser prolongado y garantizado que no solamente una cirugía, ¿no? Entonces, es muy importante detectarlos a tiempo. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo sí colocar a los niños, a lo mejor ya esto aquí en México no lo vamos a ver muy frecuente, pero los fulares y demás, las mochilas ergonómicas sí. La recomendación es con las caderas abiertas en flexión, ¿de acuerdo? Para que tengan una posición que promueva el descenso de ese acetábulo. Esta posición no es recomendada, ¿por qué? Porque obviamente nos mantiene las caderitas sin esa aducción que necesitan, sin esa flexión. Y ahí la cabeza femoral no va a estar apuntando a donde debiera. ¿A dónde debe de apuntar esta cabeza femoral? A esta zona. Esta zona es el cartílago trirradiado y todas las caderas debieran apuntar ahí. Ajá. Si colocamos a un niño como estaba el tamalito de blanco ahorita, pues obviamente esa cadera va a estar viendo hacia otro lado y no aquí. Si lo colocamos como koala en el fular o en la mochila ergonómica, la cadera va a estar apuntando ahí. Y ese es el fundamento de uno de los tratamientos, que es el arnés de Pavlik, que busca una orientación hacia esa zona de forma dinámica para poder estimular bien esa zona. Y bueno, la historia natural de la displasia de la cadera sin duda va a llegar a la osteoartrosis, ¿de acuerdo? Y ya va a depender del momento en el que la encontremos y la sintomatología que quieran que tenga el paciente. Y aquí vemos un paciente niño con una cadera luxada que está hasta arriba. Así debiera estar. Esta es la situación de esa cadera. Este es otro paciente con ambas caderas fuera de donde debieran de estar. Este es un paciente con una displasia, ¿sí? Que no hay una luxación importante, más bien no hay una luxación, pero sí hay una displasia importante de esa cadera. Y aquí tenemos otro tipo de pacientes en los cuales ya vemos un desgaste importante de esa cadera, paciente que seguro recurrirá a un tratamiento ya más agresivo, como es una prótesis. Este tipo de pacientes también los podemos llegar a ver en muchos lugares del país, que simplemente al tener las dos caderas luxadas, camina raro y pues ya. Y bueno, pues terminamos en esto, en una prótesis de cadera. Entonces,
Es una parte importante, es muy larga, el asunto del diagnóstico en cuanto a imagen. Quiero hablar ahorita no de las radiografías, sino de lo que actualmente se está haciendo. Todos los pacientes recién nacidos, a partir de la tercera semana, debieran pasar por una revisión con un ortopedista pediatra y la recomendación de la tercera semana al sexto mes es la realización de un ultrasonido, ¿sí? Un ultrasonido de caderas que no realiza cualquier radiólogo, tiene que tener un entrenamiento dirigido a las caderas. Y esto lo pueden hacer ortopedistas pediatras, radiólogos, ¿sí? En mi caso particular, yo prefiero mandarlo al experto para que haga el estudio como se debe. Y en este estudio, pues obviamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un diagnóstico temprano, vamos a evitar lo que hemos visto que se ha reportado en estudios, que maniobras como Barlow u Ortolani, en manos expertas de ortopedistas pediatras, pueden tener muchos falsos negativos. Y entonces, ahora bien, cuando nacen los niños, todas las maniobras que se le hacen, pues pueden tener algún sesgo, ya sea por relaxinas y demás. Y ahora, si nos llegan a nosotros, que en teoría somos los que mejor podemos manipular o realizar esas maniobras, y se ha estudiado que hay tantos casos negativos, la recomendación es todos los niños debieran de pasar por un ultrasonido de caderas. Ahora bien, hay algunos pacientes que en la primera revisión con nosotros llegan a los 4, 6, 7 meses. Bueno, con esos pacientes podemos hacer una radiografía de estas caderas y poder observar núcleos, ¿sí? Aquí si se dan cuenta, en esta cadera está en su lugar, pero esta cadera está luxada, el acetábulo está displásico, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esa displasia? Este ángulo tendría que disminuir, así como aquí. Y eso tiene que ir gradualmente conforme va avanzando los meses de edad, ¿sí? Pero aquí obviamente no ocurrió eso. Entonces, podemos trazar muchas líneas. Y a veces nos llegan al consultorio pacientes con todas las radiografías rayadas. Lo ideal sería que no se rayaran. Nosotros hacemos solo una medición. Digo, ahorita aquí en Médica Sur pues las tenemos en el sistema y es muchísimo más fácil para nosotros medirlas. Hacemos 2, 3 mediciones y listo. Y ahí podemos diagnosticar una displasia. El asunto también de los pliegues que quité de esta presentación es algo que ya para nosotros no es significativo, ¿no? O sea, si tiene asimetría de pliegues o no, es irrelevante. Puede tenerlos y no tener displasia, o puede no tenerlos y tener displasia. Entonces, es algo que no nos interesa mucho. Ahora, el uso de doble pañal y demás, eso está completo desuso, no sirve. Entonces, los tratamientos que tenemos, como los comenté hace un rato, el arnés de Pavlik, que es el estándar de oro a nivel mundial. Tenemos algunas otras versiones que simulan obviamente este funcionamiento, que también son muy buenos. Y aquí, pues, obviamente esto nos va a ayudar muchísimo para que estos niños, dependiendo de la edad en la que los encontremos, vamos a tener ciertos parámetros de cuántos meses los vamos a tener con el uso del arnés de Pavlik. 23 horas, una de descanso es como yo lo hago, y posteriormente de eso, solamente por las noches, más o menos el mismo tiempo que tuvimos el arnés cuando estábamos tratando de llegar a el índice acetabular que queríamos. Entonces, también para la colocación del arnés de Pavlik debe de hacerse de la forma adecuada, ¿sí? Generalmente nosotros en el consultorio les enseñamos, les dejamos videos para que los papás, quienes se van a convertir en expertos en la colocación de lo hagan sin ningún problema, ¿no? Y esa es la posición en la que el arnés de Pavlik debe de quedar, y con podemos solucionar yo creo que el 100% de las displasias de cadera que nos llegan en el momento ideal, ¿no? Así que la recomendación con esta debiera ser la principal causa o motivo de consulta con los ortopedistas pediatras, así que los invito a que nos ayuden a que eso ocurra, ¿no? Creo que eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Omar. Bueno, vamos a pasar ya para cerrar a preguntas y comentarios. Doctor Aguilar del Real, si gusta hacer su pregunta. Doctora Claudia de la Vega, muchas gracias por esta sesión. Gracias de verdad porque sí es una sesión que tiene mucho en común. ¿Por qué es lo que vienen los pacientes a consulta? Todos vamos a atender niños, hemos atendido a algunos nietos de algunas personas, vienen por cuestiones dentales, pero además de todo, si queremos ver una mamá angustiada, es una mamá que le llora al niño en la noche porque tiene intolerancia a la lactosa. Son motivos de consulta frecuentes. El niño no come, no crece, el niño le duele el estómago o el niño está caminando chueco. Entonces, yo creo que tiene mucho en común, igual las cuestiones odontológicas. Pues, por eso quería preguntar a la doctora Ana Isabel, bueno, si todos los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa lo tienen en una forma congénita o si lo tienen también en forma adquirida. Recientemente tuvimos un paciente con mucho sangrado, resultó un germen, pero hay esas intolerancias transitorias. Al doctor Viviano le quería preguntar, porque ahorita en cuanto a la posición que nos mostró, pues es algo que recomendamos a algunos pediatras para mantener la posición y un poquito los costos de la hormona del crecimiento. Gracias. Doctora Ana, si gusta contestar la pregunta. En cuanto a la intolerancia a la lactosa, sí hay pacientes que nacen, o sea, con intolerancia a la lactosa por ausencia de la enzima, pero son mínimos. En realidad, la mayoría de los pacientes que yo le puedo decir, doctor, que vemos de intolerancia a la lactosa más bien son por algún factor, como les comentaba, o farmacológico, infeccioso, y es algo transitorio. Nada más. Gracias. Doctora, perdón, doctor Omar, adelante, por favor. Bien, doctor. ¿Sí? O si gustan pasar aquí arriba, doctores, por favor. Bien, doctor, ¿se refería a que si esa es la posición recomendada? Sí, esa es una de las principales, es la posición principal en la que debemos de colocar a todos nuestros bebés, siempre, porque eso va a orientar la cabeza del del fémur, hacia la zona del cartílago trirradiado. Y entonces vamos a estar estimulando, aunque ese paciente no tenga displasia de cadera, va a ser bueno. ¿Qué es lo que no se recomienda? Por ejemplo, la posición de las piernas en W, ¿sí? En donde cambia la orientación de la cabeza femoral y entonces no estimulamos ese punto, que si no lo tiene, pues obviamente no le va a afectar en cuanto al desarrollo de esa cadera. Sobre los costos de la hormona de crecimiento, es muy variable dependiendo del diagnóstico. Más o menos las dosis van entre 0.023 miligramos por kilo hasta una dosis alta, quizá un 0.068 miligramos por kilo, 0.07 ya yéndonos a un extremo. Entonces, de eso depende el costo y de la marca. Un bebé con una dosis a lo mejor de 0.023 miligramos por kilo al mes, más o menos en una marca promedio, son como 4,500 pesos al mes. Pero, por ejemplo, un adolescente que a lo mejor anda en 60 kilos o 65 kilos y que tiene una dosis alta, a lo mejor son más de 30-35 mil pesos por mes. Y la diferencia en marcas sí es amplia, o sea, como hay dispositivos ya completamente electrónicos, esos normalmente tienden a ser más caros y los sencillos, las plumas, los dispositivos que son nada más plumas casi desechables, esos son más económicos. Entre la más barata y la más cara, el precio puede ser como un tercio mayor. Gracias, doctores. Adelante, doctor, por favor. Doctora, en relación al desarrollo, ¿por qué actualmente los niños crecen tanto? La verdad es que yo dudo de que mis hijos sean míos, ya me divorcié. Y mi esperanza es que
creo que uno de mis antecedentes hace un siglo fue alto, o creo que me faltó hormona. ¿Sí? Esa es muy buena pregunta. En realidad, sí estamos viendo que las generaciones cada vez más están creciendo mejor, pero en parte influyen muchas cosas, ¿no? O sea, también como papás tenemos mejores condiciones que a lo mejor nuestros abuelos, lo que significa que nuestros abuelos o papás tenían a lo mejor más potencial de crecimiento que no lo lograron, pero sí lo pueden heredar. Esa es una opción que vemos. Otra es que también ahorita muchas cosas están enriquecidas, ¿no? Desde alimentos, disruptores endocrinos que finalmente favorecen la maduración esquelética, ¿no? Los disruptores endocrinos están en todos lados, y bueno, casi todos los alimentos ahorita están fortificados y enriquecidos, que a lo mejor hace 40 años no. Y la otra cosa que para mí es la más importante es que también los niños y las niñas se están desarrollando antes. Entonces, vemos a una niña a lo mejor de 9 o de 10 y la vemos enorme, pero en realidad al final su talla final no va a ser tan alta. O sea, a lo mejor la vemos de 1,45, 1,48, pero sabemos que a los 20 va a quedar a lo mejor en 1,64, 1,66, y lo que pasa es que están teniendo pubertades no solamente precoces, sino también tempranas y rápidamente progresivas. Entonces, lo normal es que de que un niño o una niña se empiece a desarrollar, normalmente tiene que pasar 2 a 2 años y medio, lo ideal es 2 años y medio, y esto se está cortando a cosa de 1 año. Entonces, eso es lo que también nos hace parecer, o parece ser que están creciendo muy rápido y que son muy grandes, pero el resultado final a veces no va a ser tan óptimo como parece. ¿Entonces eran mis hijos o no? Sí. Yo creo que no. Yo pienso que no. Perdón, una pregunta. Los alimentos, o ahora nos hacen mucho la pregunta de la soya. Toman leche de soya y los jugos traen soya y demás. Y que esto tiene muchos estrógenos e influye en el desarrollo de los niños. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, en realidad, ahorita, por ejemplo, muchos alimentos sí llegan a tener hormonas, ¿no? Pero, bueno, eso yo podría decir a lo mejor unos 7, 8 años atrás. Ahorita se está regulando más, ya es menos esa influencia, pero están de moda también los aceites esenciales, están de moda desde detergentes, shampoos, entonces estamos recibiendo las hormonas de otros lados. Ya en la industria de la alimentación se está cuidando más eso, pero lo estamos recibiendo de otros lados. Entonces, no solamente soya, sino también lavanda. La lavanda está en muchas cosas que ni nos imaginamos. A veces inclusive plantas que no eran tan asociadas a fitoestrógenos, manzanilla o así, pero llegan a tener en los detergentes, en otras cosas que les ponen las frutas, y entonces ya no es como tal un fitoestrógeno puro, sino más bien es la influencia de un disruptor endocrino que finalmente está despertando las hormonas antes de tiempo. Entonces ya casi que es difícil encontrar un niño que no tenga, o sea, que se encuentre completamente puro de este tipo de ambiente que están recibiendo. Pero lo que yo normalmente les recomiendo a los niños y a las niñas es, a sus mamás y a sus papás, es no les quiten todo, ¿no? Porque luego llegan que todo orgánico y que el huevo de gallina libre, no estoy en contra de eso, pero a lo que voy es como papá de verdad es muy difícil conseguir todo eso. Entonces yo normalmente lo que les recomiendo es primero medir un perfil hormonal y ver si realmente esa influencia que están teniendo en pubertad es exógena o es endógena, porque si es endógena, de nada sirve que le quiten todos los alimentos si el origen es hipotálamo hipofisario. Entonces, antes de retirar alimentos, ver realmente de dónde es el origen para, con base en eso, tomar acción. Si no, buscar vecinos altos. Rapidísimo, una última pregunta, perdón. La hormona del crecimiento, vi que comentaste que en los niños sí tenía mucha influencia en la masa muscular y en la función cognitiva. Esto está comprobado en los niños. En tu experiencia, yo sé que no es tu especialidad, pero en tu experiencia, ¿cómo podrías proyectar esto en los adultos mayores, que también la pérdida muscular y el deterioro cognitivo es frecuente? Sí, en realidad, por ejemplo, en adultos mayores sí está, y en adultos en general sí está indicado el tratamiento con hormona de crecimiento cuando son deficitarios. Y esto es muy curioso porque
Por ejemplo, a veces son adultos pues de talla baja, pero que no saben que son deficitarios y nunca se hicieron una prueba. Y resulta ser que se deben de hacer, en esos casos, sí una prueba para primero diagnosticarse, y una vez con el diagnóstico sí requieren tratamiento de hormona de crecimiento durante toda su adultez y durante también la tercera edad. O sea, sí se deben de tratar para evitar todos estos pues deterioros a nivel de órganos y sistemas. O sea, sí está demostrado y sí está indicado. Gracias. Sí. Bueno, por obvio de tiempo, vamos a dar como terminada la sesión. Los invito a pasar al ambigú y ahí podemos seguir conversando con nuestros ponentes. Muchas gracias.